Avenida República número 500, Quito, Ecuador. Quito, Ecuador. En todas partes. Ponte. Exa FM 92.5. Una estación de radio Cadena Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Siete y 57 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar a nuestro siguiente invitado, el ingeniero Henry Kronfle, candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano. Queremos conocer cuáles son sus propuestas para volver a la Asamblea Nacional con una inquietud. Esa asamblea de la que usted, por cierto, no los 137 asambleístas son culpables, pero gran parte sí, van a volver a la Asamblea Nacional, ¿para qué? Dos tareas fundamentales, legislar y fiscalizar. Pero fue evidente que se buscó tumbar al presidente de la República y en una acción impresentable en muchos casos. Por eso les llevó a esa bajísima popularidad de la Asamblea Nacional dirigida por un señor cuestionado que hasta le mintió a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el señor Virgilio Saquicela, que también hoy quiere optar por volver a una curul. ¿Qué diferente ofrece el Partido Social Cristiano de volver a la Asamblea Nacional? Muy buen día, ingeniero Kronfle. Gracias, Miguel, un gusto saludarlo. No concuerdo con algunas cosas que usted ha dicho ahora, pero me voy a permitir explicarle a la ciudadanía. Lo importante es que la ciudadanía entienda las cosas. Primero, la Asamblea Nacional, dentro de sus funciones, es un contrapeso, como no puede ser de otra manera en una verdadera democracia, entre los poderes del Estado. Entonces, no todo lo que se manda del Ejecutivo se tiene que aprobar, no, tal cual, se puede modificar, se puede rechazar, o se puede aprobar tal cual. Esa es función de la Asamblea Nacional, justamente legislar, el modificar proyectos de ley. Segundo, toda asamblea en gran parte del mundo, los congresos no gozan de buena popularidad. Eso es un hecho, no es que solamente aquí en el Ecuador pasa eso no pasa en la mayoría de los países del mundo por múltiples razones. Tercero, ¿qué hace Henry Kronfle regresando a la asamblea? Bueno, justamente presenté algunos proyectos de ley que considero son importantes, más allá de los proyectos de ley que también presentaron mis compañeros asambleístas en el marco del bloque social cristiano, y es importante darle seguimiento a esos proyectos y hacer que esos proyectos se conviertan en ley, porque son proyectos que le benefician al ciudadano. Por ejemplo, tengo presentado, para que usted tenga una idea, proyectos para la entrega de semillas de alto rendimiento para el sector agrícola de manera gratuita, para poder mejorar las cosechas, hacerlas más seguidas y mejorar la densidad también de cultivos en el campo. Tengo proyectos presentados en materia ganadera, justamente para mejorar la raza, la inseminación artificial, a través de inseminación artificial, para poder mejorar la carne y la leche en el Ecuador y poder fomentar también así el sector ganadero, que también es otro de los sectores que está deprimido en el país. Tengo proyectos presentados para el sector pesquero, sobre todo el pesquero artesanal, para que puedan gozar de un buque de georreferenciación para saber dónde están las manchas de cardúmenes y protegerse de los piratas cuando salen a pescar dentro de las 12 millas marinas. Tengo proyectos presentados justamente para que los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales, no tengan que estar esperando por su dinero tarde, mal o nunca, dinero que les compete por constitución y por ley de los recursos que recibe el Estado. Ese proyecto hace que esas asignaciones sean automáticas, es decir, no dependan del funcionario de turno
y también elimina discrecionalidades, discriminaciones, elimina corruptelas. Entonces es un gran proyecto de ley el que se ha presentado ahí. Tengo presentado un proyecto de ley para que nadie le pueda meter la mano a los fondos de la gente en la seguridad social. Usted sabe que muchas veces el gobierno se financia con los fondos de la seguridad social, le entrega bonos, pagan miseria de intereses de esos bonos y resulta que no hay la plata para atender a la gente en el fondo de invalidez, vejez y muerte y en el fondo de salud de la seguridad social. Entonces, tengo presentado proyectos, por ejemplo, que aumentan al doble, por decirle, las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados. En vez de tener el 20 y el 10, ahora van a tener el 40 y el 20, asignándole más funciones para hacerlo y más obras para hacer estos gobiernos autónomos descentralizados más cercanos al pueblo y más eficientes con respecto a las necesidades del pueblo y quitándole esas obras al gobierno central. Entonces, es muy claro que hay que hacer un seguimiento justamente de todos estos proyectos que le benefician a la gente. Esos son los míos. Otros compañeros han presentado temas en materia laboral, por ejemplo, que se pueda tener una dinámica en materia laboral para que si alguien puede trabajar una fracción de horas, reciba también la fracción de los beneficios asociados con el trabajo que están contemplados en la ley. Entonces, hay una serie de proyectos en desnutrición también, en temas de salud, de diabetes, hipertensión, es decir, las necesidades del pueblo y hay que hacer que esas se cumplan. Ingeniero Kronfle, primero lo que usted decía, efectivamente, una Asamblea Nacional es fundamental, una legislatura, para que haga contrapeso en democracia. Eso no hay ninguna discusión. El cuestionamiento ha sido lo que ha hecho, los hechos. No los discursos, los hechos. Por ejemplo, usted ha mencionado proyectos muy importantes, reforma al seguro social, laboral, para beneficiar a sectores productivos. La pregunta es, ¿por qué no se aprobaron luego de presentar usted, a sabiendas de que tenían una mayoría junto con UNES, por qué no se aprobaron esos proyectos? No, es que, a ver, perdón, vamos despacio. Muchos proyectos se aprobaron que se han presentado. Otros, como les estoy diciendo, están en trámite. Es decir, tienen sus tiempos. La Asamblea no trabaja solamente para los proyectos que ha presentado el Partido Social Cristiano. La Asamblea tiene que trabajar para todos los bloques legislativos. Son muchos de los proyectos también que se venían acarreando de la Asamblea anterior que había que darles trámite. Es que no puede ser que se cambie el periodo de una Asamblea y es borrón y cuenta nueva. Hay que hacer un seguimiento de los proyectos que están presentados. Hay un orden, hay un ritmo. Entonces, es importante entender esto, porque si no, pues, imagínese, todo proyecto que se presenta, todo proyecto se va a aprobar rápidamente, eso es imposible. Llevan sus tiempos, su debate, sus informes. Es imposible, pero hay que darle seguimiento para tratar de aprobar estos proyectos que son prioridad para el Partido Social Cristiano, los que le acabo de mencionar, justamente antes de que se acabe este periodo legislativo. Déjeme hacerle una reflexión sobre lo que usted acaba de decir, que me parece importante, acerca de que la Asamblea tumbó al gobierno. La Asamblea no tumbó a nadie. La Asamblea fue disuelta por el gobierno. Déjeme decirle... No. Déjeme precisar, ingeniero, no tumbó, intentó tumbar al presidente. No, eso es lo que lo dije. Tampoco. No, está muy bien. Tampoco, Miguel, déjeme explicarle con sinceridad y con transparencia. Usted me conoce hace muchos años, creo que gozo de la credibilidad no solamente de la prensa, sino de la gente. La Asamblea tiene un rol y la Asamblea en ese rol tiene que fiscalizar. Si hubo un veredicto por parte de la Corte Constitucional que procedía a un juicio político, parte del rol fiscalizador de la Asamblea es justamente fiscalizar y tiene que pues llevar adelante ese juicio político. Déjeme decirle qué es lo que yo pienso. Pienso que hay una desinformación. ¿En qué sentido? De los errores que cometió la Asamblea, que son muchos, que entre ellos está la desinformación y no muchas veces estar atada a justamente lo que quiere la gente, una desconexión entre lo que se trataba en el pleno, en el marco del ritmo y de la velocidad, que usted muy bien lo ha mencionado, con las necesidades que tenía la gente. Creo que ahí había una desconexión, un manejo, por decir, de menos pobre. Pero es muy importante entender que cuando uno ve la votación en el Congreso, usted se puede dar cuenta que no existen esos supuestos pactos internos. Pongo un ejemplo. Si usted revisa la votación de UNES con el gobierno, sin el Partido Social Cristiano, quizás es mayor a la de UNES con el Partido Social Cristiano
sin el gobierno, y quizás la mayor de todas es cuando hemos participado. Uno es el Partido Social Cristiano y el gobierno. Con esos tres partidos como ejemplo, puedo incluir ahí también en esta reflexión a Pachacutic, puedo incluir también en esta reflexión a los independientes. Entonces, ¿por qué le digo esto, o a la izquierda democrática? ¿Por qué le digo esto? Porque resulta que hay una desinformación de supuestos pactos. El Partido Social Cristiano lo que ha sido contrario no es al gobierno. Quiero ser muy claro en esto. El Partido Social Cristiano lo que ha sido contrario es que no se cumpla el plan de gobierno. Es decir, hemos forzado a que se cumpla el plan de gobierno. ¿Y por qué le digo esto? Porque si usted votó por el señor Guillermo Lasso, yo lo hice, teníamos una alianza Guillermo Lasso, Partido Social Cristiano, apoyé en la campaña, recorrí el país con el señor Guillermo Lasso, lo conozco muy bien además, conozco perfectamente bien cuál fue el plan de gobierno que se presentó. La sorpresa fue que con ese plan de gobierno se gana, y cuando usted llega a la asamblea, presentan una proforma anual y una proforma cuatrianual, como usted sabe, que es la ejecución supuestamente del plan de gobierno, y había una desconexión absoluta y total entre por lo que votó la gente para hacerlo presidente y ese plan ya presentado como presidente de la República en el Congreso, que no reflejaba ese plan de gobierno, sino que reflejaba otra cosa. Entonces, ahí es donde nosotros saltamos y dijimos, perdón, ¿cómo puede ser esto posible? Esto no puede ser posible. Tenemos que hacer cumplir el plan de gobierno, que fue por lo que la gente votó, por lo que la gente cree, por lo que la gente depositó la confianza en el servidor público. Y de ahí que hemos aplaudido y apoyado, como no puede ser de otra manera. Y le pongo un ejemplo. La ley de inversiones la votamos con el gobierno, más allá que no alcanzaron los votos, pero el Partido Social Cristiano votó con el gobierno para la ley de inversiones porque era positiva. Y le pongo dos ejemplos. Nosotros no votamos por las amnistías porque considerábamos que no eran delitos políticos, habían delitos civiles y penales en el marco de otorgar esas amnistías. El destrozo de Quito, que nosotros, eso, primero en Guayaquil no lo permitimos, y segundo, no podíamos avalar los desmanes y los destrozos que hubieron en el año 2019 en Quito. Imposible de avalar eso por ningún motivo. No podíamos votar por esas amnistías, ni tampoco votamos por los impuestos, porque el plan de gobierno decía que iba a haber una reducción de impuestos. ¿Y qué pasó? Pasaron unos impuestos en una coalición, llamémoslo así, gobierno UNES, para que pase eso por el Ministerio de la Ley, que usted ve las consecuencias que ha sido terrible, sobre todo para la clase profesional del país, a tal punto que parte de eso se acaba de derogar con el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, es clara que nuestra posición ha sido apoyar todo lo bueno y lo que estaba en el plan de gobierno, y por supuesto rechazar todo aquello que iba en contra de esa propuesta que se hizo cuando era candidato y que no estaba reflejada cuando fue presidente en la proforma presupuestaria. Ingeniero Kronfle, volvamos a los proyectos que usted ha anunciado, insisto, proyectos importantes. Y usted dice, la Asamblea no puede atender solo al Partido Social Cristiano o a otros sectores, esto toma su tiempo. Sí, efectivamente. Pero usted ha mencionado dos, le voy a tomar dos de los tantos proyectos importantes que usted ha señalado. Reformas al Seguro Social y la reforma laboral. ¿Sabe cuántos años viene viendo el país discutir en las diferentes asambleas nacionales, desde cuando se llama así? Años, décadas, y no hay manera de cambiar. El señor Saquicel ofrecía así, vamos a poner en agenda, ya vamos a tramitar, va a la comisión, nada. Seguro Social, que usted plantea hoy, que dice toma su tiempo, reforma laboral, nada. Dos casos concretos de lo que la Asamblea está en mora permanente durante años, no solo ustedes. No, excelente comentario, pero justamente lo primordial y lo que toma más tiempo es lo que se debe de empezar antes, pues. Entonces, ahí yo concuerdo con usted. Estos dos proyectos de ley deberían de haberse tratado como prioritarios frente a un problema que se viene acumulando y que se viene agravando por tantos años. Entonces, dicho esto, nosotros, sabiendo la problemática, por ejemplo, no sé si usted se acuerda que el propio ministro del Trabajo, mi gran amigo Patricio Donoso, a quien quiero mucho y lo respeto mucho, y si me está escuchando le mando un fuerte abrazo, porque somos colegas de que estábamos en el Comité Empresarial Ecuatoriano, nunca pudo implementar una ley laboral porque, claro, cambiar el código laboral, que data desde casi un siglo,
Es complicadísimo. Entonces, nosotros no íbamos a reformas de absolutamente todo. Vamos a lo práctico, a lo pragmático, a lo que hoy en día, basado en lo que vive el país, necesita el pueblo ecuatoriano para que le regrese dinero a su bolsillo y para poder dinamizar la economía. Dos cosas ahí. Voy a poner un ejemplo en cada una. En lo laboral, pedimos puntualmente que se permita la fracción de la jornada laboral, con las cargas proporcionales determinadas en la ley, proporcionalmente, por supuesto, a esa fracción de la jornada. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si usted va a trabajar la mitad de la jornada laboral, debe de recibir las cargas que por ley están establecidas en el Código del Trabajo, pero proporcionado a esa, vamos a decirlo, a esa mitad de jornada laboral, es decir, a 4 horas. Entonces, no se precariza el empleo, no se es regresivo y no se es retroactivo. Entonces se puede llevar a cabo constitucionalmente una reforma así. Un punto tan sencillo, porque si usted me dice vamos a cambiar el código laboral completo del Ecuador, estoy de acuerdo con usted. Pasarán quizás otros 10 años y quién sabe cuándo se arregle. Entonces nosotros fuimos a cosas, a ver, lo más importante es que alguien pueda tener un 1.3 empleos, 1.5 empleos, 1.2 empleos, que pueda tener 1.1 empleos, que pueda tener esa posibilidad de incrementar su ingreso y no esté entrampado por una ley obsoleta y no pierda justamente sus derechos que son irrenunciables laborales. Eso por un lado. En el caso de la seguridad social, ¿cómo es posible que no haya dinero en la seguridad social, no hayan medicinas, además del mal manejo que ha habido y quizás de malas administraciones? Yo conozco ahora a Alfredo Ortega, sé que es un hombre pues muy profesional, un hombre que sabe manejar, que sabe administrar, y yo tengo mucha fe en Alfredo Ortega como presidente del directorio. Pero en todo caso, ¿qué es lo que ha pasado en la seguridad social? Ha dado dinero justamente para la compra de bonos que han recibido, que los tienen ahí en caja, y el dinero que se necesita para hacer justamente toda la problemática que tiene de compra de medicinas, atención en salud en general, atención a jubilados, el fondo de invalidez, vejez y muerte, etcétera. No hay dinero, no hay recursos, más allá que ingresan cientos de millones de dólares al mes. Entonces, ¿cómo es posible que se siga utilizando el dinero de los afiliados, que es dinero privado? No importa si viene de los afiliados del sector público o privado, pero es dinero privado, es dinero de la gente para financiar el gobierno. O sea, la gente financia al gobierno. Es que póngase a pensar lo que está pasando en el Ecuador, y luego no hay servicios en esa institución. Entonces, esas son cosas que se deben de cambiar. De ahí nuestra prohibición para que a ningún título o a ningún valor se esté financiando el gobierno con los fondos de la seguridad social. Algo puntual, concreto, nada grande que entonces digan esto hay que estudiarlo por 20 años más. Somos muy prácticos en ese sentido. Es decir, ¿cuáles serán sus prioridades? Devolver a la Asamblea Nacional temas importantes, seguro social, lo laboral, lo concreto, en este año y medio que queda para la actual administración. ¿Qué sería lo concreto? Porque además, si vuelven a formar una mayoría, ¿por qué no exigir, concienciar para que aprueben estas reformas, que es una mora de la Asamblea Nacional? Claro que hay que exigir. Ahí es donde viene, digamos, el poder. El presidente del Congreso es un asambleísta más. Sin embargo, él es el que maneja como un asambleísta más el ritmo de lo que se trata en la Asamblea. De ahí que el presidente del Congreso no se puede equivocar en manejar la prioridad que requiere el país en temas de producción, de seguridad, más allá que han ido 9 leyes de seguridad en este momento, se han presentado algunas por parte del Partido Social Cristiano, bien importantes, que tampoco sirve, discúlpenme, voy a hacer un paréntesis, que se aprueben leyes y que resulta que después no se apliquen esas leyes por parte de los que se tienen que aplicar, o no se instruya, por ejemplo, a la policía. Cuando salió la ley del uso progresivo de la fuerza, la propia policía, cuando hablamos con la policía, no sabía exactamente cómo se aplicaba la ley porque nadie le había explicado en el marco de que ellos sepan qué herramientas tienen desde el punto de vista legal, más allá de la dotación, que hacían falta chalecos, balas, pistolas, le cobraban las balas a los policías. Tratar de salvar a la gente si iban presos ellos en vez de irse presos los delincuentes. Bueno, eso ya es una serie de cosas que las podemos analizar en el marco
de cómo las leyes se han aplicado en el marco del gobierno nacional y de los diferentes ministerios, pero en el sentido de que hay que regresar a hacer una agenda, a hacer un consenso para llevar un ritmo de agenda que permita resolver los problemas urgentes en materia de seguridad, que todavía los hay, en materia, por supuesto, de educación y de salud, que todavía los hay, en materia de producción, que es sumamente importante para reactivar la economía, y por supuesto en la lucha contra la corrupción a través de la fiscalización, que es lo que puede hacer el Congreso Nacional. Entonces, hay que cumplir con estas agendas que están presentadas. No es que no se han presentado, no es que son pajaritos en el arte, no es que son entelequias. Están presentadas todas estas iniciativas de proyecto de ley y hay que debatirlas y hay que aterrizarlas en leyes para poder de alguna manera facultar a la ciudadanía con esta suerte de garantía para que se puedan resolver los problemas que tienen. La ejecución de las leyes, como usted sabe, las tiene que hacer el Ejecutivo. La Asamblea no gobierna. Por eso yo me río a veces cuando dicen, no lo deja gobernar la Asamblea al gobierno. ¿Cómo? Pues la Asamblea no gobierna, la Asamblea legisla y fiscaliza. No tiene que ver nada con gobernar. Si usted lee el plan de gobierno, usted puede ver que 90% del plan de gobierno que se presentó en su momento no tiene que hacer absolutamente nada la Asamblea Nacional ahí. Entonces, es risorio, pero bueno, esa es la percepción y hay que también cambiarla en el marco de la comunicación de la Asamblea. Ingeniero Kronfle, dos cosas para que las responda. Que no le dejan gobernar. Un gobierno que se ha pasado casi 5 meses, y déjeme decirle, al presidente lo hemos criticado, él ha cometido muchísimos errores, no muchos, muchísimos errores, pero 5 meses lo tuvieron con el juicio político, el señor Saquicera lo tenía ahí con el juicio político, 5 meses dedicado a eso. Eso es permitir la gobernanza en medio de esta situación de inseguridad. Y por otro lado, lo que usted decía, el presidente de la Asamblea tiene el manejo de la legislatura. ¿Cree usted que acertó o se equivocó el señor Virgilio Saquicela? Como todo, tuvo aciertos y tuvo errores. Creo que vinieron los errores acarreándose de una presidencia de Guadalupe Llori, que inclusive distorsiona la justicia metiendo acciones de protecciones para quedarse sentada en el puesto de presidente de la Asamblea. A mí los puestos, les soy con toda honestidad y lo digo públicamente, no me llaman. Es decir, yo iba a ser presidente de la Asamblea porque hubieron unas internas dentro del Partido Social Cristiano y se presentó una terna en lo que se trataba en ese momento del Ecuador del encuentro. Finalmente no hubieron los votos por las razones que sean, pero eso no me puso a mí a dejar de hacer cosas que era el objetivo principal que yo tenía de estar en la Asamblea Nacional, que es, por supuesto, servir a la gente con proyectos de ley que sean prácticos y que puedan verlos ellos como realidades, no entelequias, no proyectos de ley en la nube. Y yo trabajé desde mi curul como cualquier otro asambleísta. Sin embargo, el juicio político, cuando lo aprobó la Corte Constitucional, digamos, da el aval para entender que esto no era un tema de capricho, sino que habían posibles, y digo posibles porque jamás uno puede acusar a nadie, más allá que yo creo personalmente, y lo he dicho públicamente, en la honestidad del presidente de la República. Conozco hace muchos años al señor Danilo Carrera, también creo totalmente en su honestidad del señor Danilo Carrera, pero hay una mala información entre lo que es en el país un peculado desde el punto de vista penal, desde una responsabilidad política para que alguien más cometa un peculado desde el punto de vista político. Entonces, no quiero entrar en esos detalles porque ya es historia. Creo que la ciudadanía lo que menos quiere escuchar es pugna entre políticos. A nosotros no nos interesa eso en lo más mínimo. No creo que así se resuelve ningún problema que tiene el país. Y lo que sí es cierto es que la Asamblea juega un rol en este o en cualquier otro gobierno, justamente de hacer un contrapeso en el poder, de evitar muchas veces cuando se quieren pasar impuestos. Se hizo prácticamente lo imposible esta vez. Sin embargo, pues hubo una coalición entre el gobierno en ese momento y UNES para pasar esos impuestos por el Ministerio de la Ley, que fue inclusive lo más grave, sin ninguna modificación. Gracias a Dios, parte de eso, no suficiente, se ha podido corregir con el dictamen de la Corte Constitucional, ahora que estamos en una situación de disolución de la Asamblea y se manejan las cosas con carácter económico urgente a través de dictámenes de la Corte Constitucional, y se ha podido corregir parte de la distorsión, no suficiente. En el plan de gobierno de Jan Topic,
que hemos presentado ante el Consejo Nacional Electoral cuando se inscribió la candidatura, se hacen correcciones justamente en este sentido para poder facilitar muchas cosas. Una de las agendas que el país siempre se olvida, más allá de los sectores marginales, indígenas en este país y en el campo donde trabajan el 50% de la gente y comemos el 100% de los ecuatorianos, y por eso hay que dinamizar el campo con leyes, pero sobre todo con ejecución presupuestaria por parte del gobierno, desde infraestructura en telecomunicaciones, como hasta el manejo de proyectos de riego y la distribución de agua, no solo de riego, sino agua potable. Pero también otro sector abandonado son los migrantes. Cuando usted ve a los migrantes que no pueden regresar al país porque no tienen pasaporte, porque se les ha muerto gente, porque quieren recibir una herencia, porque tienen que hacer un trámite legal, porque es gente que ha dejado sus cosas de la noche a la mañana para poder viajar y buscar un futuro mejor, muchas veces destruyendo lo más esencial en una sociedad que es su propia familia, separándola, dividiéndola y después recuperándola, porque siempre esa gente manda dinero, es la gente más generosa del mundo, trabaja y manda gran parte de su dinero para tratar de mantener a sus familiares que no tienen las oportunidades que ellos, en este país, que ellos tienen en el exterior. Cuando usted ve que los migrantes están desatendidos, no hay ni siquiera pasaportes, cuando usted ve que ellos no pueden, por ejemplo, hacer donaciones como cualquier otra persona en el país de hasta $70,000 sin pagar impuesto alguno. Les restringen inclusive el 4x4, esa famosa de $400 y 4 kilos, esa famosa forma de traer curry, se las restringen muchas veces a envíos o a listas de gente en particular que son los únicos que podrían recibir un par de zapatos, imagínese, una prenda de ropa. O sea, cuando usted ve esas cosas de que la gente en el exterior no tiene cómo traer su menaje de casa, su vehículo, sea cual sea, que cuando quiere regresar al país lo quiere traer, entonces usted se da cuenta de esa tensión que sí estaba plasmada en un plan de gobierno, pero que no se ha cumplido. Esas son cosas por las cuales también hay que trabajar en el marco del Congreso Nacional, porque no puede ser que la gente que ayuda en gran parte a poder ejecutar ese presupuesto general del Estado con las remesas que envían, con su esfuerzo y que su trabajo, y que son los primeros sacrificados de un país en donde no han habido oportunidades suficientes para la gente y han tenido que emigrar, esa gente está desatendida, es impresentable. Entonces le digo, hay muchas cosas que hay que trabajar y hay que hacer. Esa es la realidad. Claro, hay muchísimos temas para hacer. Quizás una digresión a propósito del juicio político del presidente, y para pasar a otros temas, el peculado político del que decía no existe. De acuerdo con el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal vigente del 2014, hay el peculado con sanción penal. Ahí quisieron sostener eso. Por eso no había argumentos para sostener un peculado. Incluso la Corte dejó abierta. Pero bueno, eso es parte de la historia. El peculado político no existe, el peculado... No, pero déjeme explicarle algo, Miguel. A ver. Un ratito, Miguel. Discúlpeme, perdóneme que le interrumpa, pero un ratito porque... O sea que la Corte Constitucional también se equivocó dando viabilidad a un juicio político. Vamos despacio, Miguel, porque para usted parece que es muy importante esto, que para el pueblo ecuatoriano no lo es, pero yo sí me voy a permitir aclararle. Vamos a suponer que yo soy presidente de la República, y discúlpeme poner este ejemplo, por eso le digo, la honestidad del presidente es incuestionable, yo no cuestiono jamás la honestidad del presidente de la República, ni del señor Danilo Carrera, pero déjeme ponerle un ejemplo. Yo soy presidente de la República, y resulta que un funcionario de una empresa pública me denuncia que hay un atraco en esa empresa pública. Me denuncia este funcionario, que es un gerente. Yo voy, al recibir esta denuncia del funcionario, no denuncio en la Fiscalía General del Estado que hay un atraco. Segundo, hablo con el jefe de ese funcionario, y el jefe de ese funcionario, en vez de investigar qué es lo que está pasando en esa empresa que el funcionario me está diciendo que hay un atraco, lo bota. Lo bota, pone un jefe nuevo en ese puesto, sigue el atraco, que es lo peor del caso, se renueva el atraco, se renueva ese contrato, no se denuncia que se votó a ese funcionario que hizo esa exposición acerca del atraco, se premia al que vota, al que denuncia que hay atraco, y como le digo, no se denuncia en la Fiscalía General de Estado, y sigue el atraco, y de ahí se dice que ese funcionario, que era el jefe del que denunció,
se lo va a traer del cogote al Ecuador y tampoco existen procesos oficiales para traerlo al Ecuador y tampoco existen denuncias contra ese funcionario que se va a traer del cogote en la Fiscalía General del Estado. Entonces, la pregunta es, ¿hay responsabilidad política por haber sabido de que se estaba, digamos, que había un presunto robo, no haber actuado, haber continuado, no haber removido, castigar al que denuncia y premiar al que lo cambia, al que denuncia para que continúe el atraco? No haber ingeniero Kronfle, entonces es un tema bastante complejo. Responsabilidad política, usted estuvo sentado que no creo que es lo que le interesa al pueblo ecuatoriano, claro, sí, pero sí es importante aclarar. Por lo que usted precisa, usted estaba sentado en la curul y escuchó las acusaciones del presidente de peculado. El bloque que lo llevó al juicio lo acusaron de peculado. Y el peculado es en beneficio propio. El peculado es el concepto, comillas, en beneficio propio de terceros. Si usted dice que cree en el señor Guillermo Lasso... Es diferente el juicio penal que el juicio político, claro. Pero no quiero ahondar en esa discusión porque ya es historia. Vamos a lo importante para la gente. Sí. De llegar usted de nuevo a la Asamblea Nacional y si conforman una mayoría, ¿usted sería partidario de crear una comisión de la verdad para la impunidad como ocurrió ese acuerdo inicial cuando usted iba a llegar a la presidencia de la Asamblea Nacional un 14 de mayo del 2021? Miguel, creo que está mal informado y déjeme explicarle porque el acuerdo, fui testigo del acuerdo y en el acuerdo nacional que usted dice nunca existió una comisión de la verdad y le voy a dar los argumentos porque nunca existió una comisión de la verdad. Pero lo dijeron, del sector de UNES dijeron, hay un compromiso para la comisión. Dijeron ellos públicamente. Querían ellos. Querían ellos. Una cosa es que querían ellos, otra cosa es que se llegó a un acuerdo en eso. Pero déjeme explicarle, Miguel, porque su pregunta es sumamente importante para poder justamente tener la oportunidad a través de este importante medio de esclarecer a la ciudadanía. Las comisiones de la verdad es algo que nosotros nunca aceptamos. No aceptó, y tengo que decirlo tal cual, ni el presidente de la República, es decir, ni el movimiento Creo, ni el movimiento del Partido Social Cristiano, frente a esa propuesta que hizo UNES. Nunca se aceptó. Defiendo aquí al presidente de la República. ¿Y por qué no se aceptó? Por una sencilla razón. Las comisiones de la verdad no son para sobreseer a nadie. Las comisiones de la verdad son para acusar a la gente. Primero. Segundo, si la Comisión de la Verdad tenía un informe no vinculante con la justicia, era persuadir a la justicia conclusiones previo que la justicia tenga un dictamen judicial, jurisdiccional. Dicho esto, nosotros habíamos en campaña dicho con claridad meridiana que no iba a existir políticos con teléfonos celulares que iban a dictar sentencias a ningún juez, que no iba a haber ningún tipo de influencia en el sector de la justicia, en el poder judicial. Dicho esto, íbamos a mantener los poderes del Estado, como no puede ser de otra manera, totalmente independientes. Un informe no vinculante de una comisión de la justicia genera una influencia sobre un dictamen judicial. Por lo tanto, no tenía sentido. Y si el dictamen de la comisión esta de la verdad era vinculante, entonces usted estaba matando a la justicia, acabando con la soberanía y matando a la justicia. Peor aún, no tenía ningún sentido. Entonces, tener comisión de la verdad para perseguir, que es a lo que va una comisión de la verdad, y teniendo la posibilidad de que su informe sea no vinculante o vinculante, le hacía daño a la justicia y al país y a la independencia de poderes del Estado. Es decir, coartaba la democracia. Y nosotros somos demócratas profundos, mi querido Miguel. Entonces, dicho esto, jamás iba a aceptar el presidente de la República, que no lo hizo, ni el Partido Social Cristiano, que tampoco lo hizo, un acuerdo en ese sentido. Eso para que sepa usted y la ciudadanía. Perfecto. Un tema a propósito de la justicia. ¿Qué piensa de este sobreseimiento de los responsables de la compra de helicópteros DRUF en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en donde hubo 4 helicópteros caídos, 3 fallecidos y ahora el juez determina que no pasó nada? Yo estoy muy preocupado por el sistema de justicia y quiero contestar puntualmente su pregunta para que no crea que le estoy dando la vuelta. ¿Ya? No conozco el caso, no conozco la información que está en el expediente.
lo sé, lo que escucho en la prensa, hacer un juicio de valor. Claro, pero usted como hombre público, como un empresario respetado, me preocupa muchísimo. Conoció, se cayeron 4 helicópteros. Sí, murieron 3 personas. Por supuesto, y le di en ese momento el pésame a las personas desde el ámbito, no me acuerdo en este momento, creo que estaba yo de presidente de la Cámara de Industria de Guayaquil, me reuní creo que en ese momento con alguno de los familiares de los fallecidos, muy preocupado de que se den estas cosas en el país, muy preocupado. No puedo entrar en detalles porque no conozco, yo soy una persona muy seria, a mí no me gusta hablar sin papeles en la mano, sin tener realmente estudiado los casos. Lo que sí le digo es que huele mal, ¿ok? Huele mal, para dejarlo tranquilo en la respuesta que a usted le gustaría escuchar, pero que sobre todo la seriedad no se puede perder. No conozco el caso, no conozco el expediente, no puedo opinar sobre lo que no conozco, más allá que no me gustan este tipo de cosas, porque huelen mal. Entonces, mire, las acciones de protecciones en el país que se dan a diestra y siniestra, cualquier juez que es juez constitucional ahora da una acción de protección, cualquier juzgado de cualquier lugar remoto del país, cualquier juez libera gente de la cárcel, por ejemplo. O sea, son cosas que preocupan. Claro, no me gusta la interferencia de poderes del Estado, no me gusta en absoluto intrometerme en lo que no es lo mío, pero como ciudadano, porque ya no soy asambleísta, espero regresar con la confianza y el voto del pueblo ecuatoriano y espero el voto suyo también, ojalá así sea, pero me preocupa de sobremanera ver estas cosas. No me gustan estas cosas en el país y por supuesto que la lucha contra la corrupción debe de abarcar no solamente la ejecución de un gobierno, sino de todos los poderes del Estado, ¿no? De todos los servidores públicos. Muchas gracias al ingeniero Henry Cronfle, candidato a la reelección por el Partido Social Cristiano. Por cierto, de la última respuesta, no es una respuesta que quisiera escuchar quien habla, sino es una respuesta que clama el Ecuador por la impunidad. Ingeniero Cronfle, un gusto que esté en la revista de Opinión Democracia. No, le agradezco a usted también y yo también clamo porque las cosas no queden en impunidad. Sin embargo, como no conozco el tema, me es difícil, por eso digo mi preocupación profunda, pero es muy difícil opinar sobre detalles de un expediente que no lo he visto y no lo conozco. Claro. Muchas gracias por la entrevista, Miguel. Le mando un fuerte abrazo y sobre todo a todos los radioescuchas en el país, que sé que su radio es muy bien seguida y con amplio difusión en todo el Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. El ingeniero Henry Cronfle, candidato a la reelección por el Partido Social Cristiano. 8:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad aquí en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria. Ya volvemos con el señor comandante de la policía en el Distrito Metropolitano de Quito, el general Víctor Herrera Leiva, para hablar sobre qué pasa en Quito, estos hechos que han ocurrido, como los sucesos en el Comité del Pueblo el domingo pasado.